Vamos a ver la parte de teoría correspondiente a estadística y frecuencias. Voy a apuntarlo aquí. Estadística, y vamos a hablar de frecuencias. No son de radio, os aviso. Pero vais a ver que es un concepto muy sencillo de aplicar y una vez que lo vamos trabajando, pues se entiende muy bien y lo vais a ver muy claro. Vais a ver. Bueno, para hablar de estadística y frecuencias tenemos que entender primero un término, un concepto que es muy sencillo, veréis. Se llama población. Población. ¿Qué es la población? Bueno, pues la población lo vamos a poner como un conjunto de elementos y ahora vamos a ver un ejemplo y lo vais a ver súper claro, pero vamos, claro clarinete que se dice. Conjunto de elementos sobre los que hacemos un estudio estadístico. Uy, perdona. Sobre los que hacemos un estudio estadístico. O sea, cuando me dicen población, no tenéis que pensar en una población como Madrid o de una ciudad. La población puede ser, pues qué sé yo, 10 personas, o 7 coches, o 200 coches, lo que sea. Lo que sea sobre lo que vamos a hacer un estudio estadístico, de estadística. Recordar que tenemos también el tema de las características. Y aquí, si recordáis, tenemos dos. Tenemos las cualitativas y las cuantitativas. Básicamente, la cualitativa, por decirlo de una forma muy sencilla, decíamos que es algo que pues no es medible, ¿no? Es como un olor, un color. También se puede decir que no se expresa con un número. Es otra forma de decirlo, ¿no? No se expresa con un número. Ejemplo, por ejemplo, qué sé yo, el color de ojos. Cuantitativa, sí se expresa con un número. Pues por ejemplo, qué sé yo, el peso. El peso en kilos de una persona. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo para que entendáis y entendamos cómo se puede hacer un estudio estadístico sobre una población y ver las frecuencias. Las frecuencias, antes de ver el ejemplo, os adelanto que son dos. La frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Voy a poner aquí la definición o el significado, ¿vale? Para que lo entendamos y en el ejemplo lo vamos a ver súper claro. La frecuencia absoluta es el número de veces
que se repite un dato. Que el dato se repite. Y la frecuencia relativa es coger la frecuencia absoluta y dividir entre el total de datos. Yo sé que ahora de primeras, decir, bueno, esto, pero qué raro, absoluto, relativo, pero a ver, ¿qué número de veces? ¿Eso qué es? Pues mira, con un ejemplo lo vamos a entender súper bien, porque yo creo que es el concepto fundamental en el que nos tenemos que centrar. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, que yo voy a hacer una encuesta. Me pongo a la salida del cole y voy a hacer una encuesta. Y voy a hacer una encuesta a una población y aquí voy a poner comillas, porque el concepto población, insisto, en que puede ser como una ciudad, ¿no? Suena como una ciudad. Puede ser un grupo reducido, en este caso de personas, ¿no? Pero estadísticamente sí que se habla de población. Voy a hacer una encuesta a una población de, por ejemplo, 200 personas. ¿Y qué encuesta va a ser? Bueno, pues les voy a hacer pues una pregunta muy sencilla, que va a ser su peso. ¿Cuánto pesan? Yo mi peso no os lo voy a decir, ¿eh? Bueno, igual sí, igual en algún farmacurso posterior, quién sabe. Pero por ahora no lo voy a decir. Bueno, total, que estoy a la salida del cole y empiezo a tomar datos. Tengo un primer dato que quiero registrar, que es un peso que sea superior a 75 kilos. Un segundo dato que quiero registrar, que es la gente que ya pese por encima de 90 kilos. Y ya un tercer dato de gente que pese por encima de 100 kilos. Bueno, pues estoy a la salida del colegio, voy viendo cómo va pasando gente, me voy acercando, les voy haciendo la pregunta y voy registrando la información. Cuando ya llevo contabilizados 200, ya me retiro y lo que hago es contabilizar. Y quiero ver pues cuántos tengo de cada tipo. Yo sé que tengo un total de 200. Personas, ¿no? Pero ¿cuántos me he ido, digamos, apuntando en cada tipo? ¿En el 1, 2 o 3? Bueno, pues aquí es donde entra ya la tabla de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Y ahora lo vemos con el ejemplo. Yo tengo apuntados en mi libreta, después de hacer la encuesta, que 120 me han dado un peso superior a 75. Luego 120 es la frecuencia absoluta de ese primer dato, peso mayor de 75. Es decir, es ese número de veces que el dato se repite. Es decir, el número de veces, 120 veces se ha repetido gente que tiene un dato peso mayor de 75. Uno 76, otro 80, otro 82, otro 77, y han ido entrando en ese primer caso. 120 veces que el dato se repite. En el caso de peso mayor de 90,
después de contar con toda la encuesta que he ido registrando, cuento que se ha dado 70. 70 veces, 70 personas que me han dicho un peso por encima de 90. Es el número de veces que se está dando el dato, puro y duro. Y luego tenemos peso mayor de 100, que en este caso ha habido 10 personas. Es decir, 10 veces que se ha repetido ese dato, frecuencia absoluta. Mis frecuencias absolutas son 120, 70 y 10. ¿Cómo obtenemos la frecuencia relativa? Pues fácil. Tenemos que fijarnos en este total y coger la frecuencia absoluta y dividir entre ese total, entre 200. Lo mismo con el caso de 70. Y lo mismo con el caso de 10. Esas 10 personas que están por encima de 100. ¿Vale? Claro, la frecuencia absoluta tenemos ya el número, ¿no? Como por decirlo así, redondo. La frecuencia relativa es conveniente que digamos, la simplifiquemos o la operemos. Si esto simplificamos el 120, 200, esto sería como 3/5. Que esto equivale a 0,6. Aquí tenemos 70 entre 20, que es 7 entre 20, 7 es primo, divisores del 20 no tienen que ver, luego se queda así, 7 entre 20, si yo hago la operación sería 0, voy a ponerlo así, 7 entre 20, 0,35. Y por último, 10 entre 200 es 1 entre 20, 1 entre 20, que si hacemos la operación es 0,05. Claro, estos datos hemos sacado las frecuencias, pero en particular la frecuencia relativa está bien, es correctísima, pero cuando hablamos de estadística vamos a ir viendo que muchas veces el decimal como que no es muy amigable. Si a mí me dicen, oye, mira, hay 0,6, 0,6 de un total de 200, pues no. Generalmente lo que se hace es enfocarlo con un tanto por ciento. Y veréis que es muy típico de documentales, telediarios, encuestas, informes, vamos, el tanto por ciento es muy común en estadística, que le falta aquí rellenar la D. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 0,6. Si yo multiplico por 100, obtengo ese tanto por ciento, es decir, esto se podría decir que es el 60%. 0,35, 35%, multiplicado por 100. 0,05%, o sea, por 100 sería 5%. Si os fijáis, esto suma ese 100% que es el total, por decirlo así, o sea, el total de mi población. O sea, el 100% distribuido con esas frecuencias relativas cubre a esas 200 personas. Es un tema muy importante, sobre todo los conceptos de frecuencia. Las frecuencias absolutas son muy directas,
es el dato que se, digamos, las veces que se repite el dato, y la relativa no deja de ser una relación de absolutas con el total, que, como os comento, ayuda mucho traducirlo a tanto por ciento.